Si quieren lo vemos ahora, por eso les he compartido el apunte de clase, porque así tenemos toda la información acá, si no tengo que ir abriendo todos los power distintos. Vemos si hay alguna duda teórica y después nos vamos a la pizarra porque ya me habían nombrado algunos ejercicios que querían practicar, sobre todo con grupos sanguíneos, y ustedes se fijan si hay otro ejercicio del cual tengan dudas, ¿sí? Les pido porfa que si tienen alguna duda la digan, digo por el micrófono, así yo los puedo escuchar, o si alguno no tiene micrófono y lo escribe en el chat también, que lo lea alguno de los compañeros, así podemos hacerlo un poco más dinámica. Lo bueno de las clases de consulta que son virtuales es que les quedan grabadas, pueden volver a repasar, pero bueno, por otro lado, la interacción por ahí es más difícil, entonces necesito que participen, porque como no los estoy viendo del otro lado, si tienen cara de póker porque no entienden algo, la verdad es que la única manera de saberlo desde este lado es que lo hablen, que lo comenten, o que prendieran las cámaras y yo pudiera verles las caras, cosa que no hacen nunca, entonces bueno, por lo menos escribimos en el chat o hablamos. Bueno, con respecto a las alteraciones numéricas, ¿sí? Acuérdense que nosotros en todas las enfermedades de tipo genéticas podemos tener una diferencia, una modificación, desde un gen chiquitito hasta muchos genes, involucrar todo el número completo del juego cromosómico. Le vamos a llamar alteración cromosómica numérica cuando el número de los cromosomas está afectado, ¿sí? Lo que pasa es que puede estar afectado todo el grupo de cromosomas o solo una parte. Cuando me dice que está afectada la dotación doble, ¿sí?, de los cromosomas y puede tener, por ejemplo, una dotación haploide o un organismo poliploide, estas malformaciones, aunque no estén nombradas acá, se las llama euploidías. Es cuando hay como un fallo general en todo el uso mitótico, no en una fibra, en todo el uso. Entonces, no se divide ninguno de las cromátidas hermanas o de los cromosomas homólogos en la formación de las gametas. Entonces, si yo tengo o llego con un ovocito, por ejemplo, que no tiene material genético, ¿sí? O sea, no tiene cromosomas, o tiene el doble, quiere decir el doble de las cromátidas hermanas que tiene que tener, en vez de quedarse como haploide, queda como diploide, cuando se una con otro, digamos, otra gameta, ya sea la masculina o la femenina, voy a tener mutado todo el material genético o tener todo un grupo de menos. O sea, hacer una célula haploide, por ejemplo, en el caso del ser humano, con 23 cromosomas. En el caso de tener todo un juego de más, con 69 cromosomas. Ahora, ¿existe un ser humano con 23 cromosomas o con 69? No, chicos. O sea, que existen las malformaciones numéricas en las cuales se muta todo el grupo cromosómico, ¿sí? Todo el grupo, pero en esos que se muta absolutamente todo el grupo, se generan abortos espontáneos y que son, digamos, bastante frecuentes, no es que sean tan raros. Como hemos comentado en las clases y como dice el cuadernillo, cerca del 60% de los embarazos de las mujeres se terminan perdiendo por algún tipo de estas malformaciones estructurales o numéricas. Bien, ahora, ¿qué pasa si la falla es en un solo cromosoma? Esto es a lo que llamábamos euploidía, ¿sí? Entonces, en esta euploidía, esperen que se fue mucho, ahí está. En esta euploidía puede tener, como esto, como dijimos, toda la afectación del número. En esta aneuploidía hay solo un cromosoma que puede estar de menos o de más. Entonces, esto es como la falla que teníamos gracias a una no disyunción en material genético, que la no disyunción fallaba el uso mitótico, pero solo en una, o sea, la división de una cromatida hermano de un cromosoma homólogo, no de todos. Entonces, fíjense cómo la diferencia cuando yo tengo una célula normal y tengo algún tipo de euploidía, esta célula euploidea se modifica, entonces de 46 pasa a tener, no sé, 23 o 69. En cambio, fíjense la diferencia de las aneuploidías, en donde falta o sobra solo un cromosoma, en el cual se va a formar un cigoto, o sea, una célula huevo cigoto, con 45 cromosomas o con 47. Entonces, a estas aneuploidías, que cuando me falta uno le llamo monosomía o cuando me sobra uno le llamo trisomía, sí existen algunos ejemplos puntuales. ¿Sí? Acá tienen el repaso de lo que habíamos visto en meiosis, ¿sí? Que era una no disyunción tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. Mientras más temprano ocurra, por ejemplo, en meiosis 1, todas las gametas van a tener, digamos, una falla. El 50% van a ser gametas formadoras de embriones monosómicos y el otro 50% de
embriones trisómicos. En cambio, cuando la falda es en meiosis 2, yo tengo la mitad de las gametas normales y la cuarta parte que pueden formar monosomías o la otra cuarta parte trisomías. Bien, entonces, ¿qué ejemplos tengo que conocer de esto? Dentro de la monosomía, una sola, el síndrome de Turner, que significa tener un cromosoma X de menos. X o Y, no importa, pero el individuo es X0. Si yo soy Y0, o sea, si tengo un cromosoma Y nada más, tampoco el embrión sobrevive. O sea, es la única monosomía documentada en la cual se ha descubierto que el ser humano sobrevive. ¿Sí? Que es una monosomía en el par sexual y lo llamo síndrome de Turner. Y en las trisomías, que me sobra uno, se han descrito 6 distintas en el ser humano. Existen más, seguro, chicos, pero los otros más que existen, ay, cambié el diseño, los otros que existen no generan individuos vivos. Entonces, como no generan individuos vivos, por eso no lo vemos, no porque no existan. ¿Qué trisomías tenemos? 3 en los cromosomas autosómicos. Trisomía del 13, 18 y 21, ¿sí? Síndrome de Patot, de Edwards y de Down. El síndrome de Down, por lejos, una de las trisomías más comunes, además que dan mayor cantidad de índice de niños vivos, porque en Edwards y Patot hay muchos nacimientos, o sea, muertes al nacer, se pierde, digamos, parte de estos embarazos, digamos, en edades muy tempranas, o por ahí hasta días duran. Hay niñitos con síndrome de Patot que por ahí duran 1 o 2 días nada más. Entonces son trisomías con malformaciones mucho más graves e incompatibles con la vida. La persona con síndrome de Down tiene un alto grado de eficiencia mental, pero puede sobrevivir hasta los 35 o 40 años, generalmente son estériles, o sea, tienen muchas dificultades, pero pueden sobrevivir y pueden llegar hasta una edad más. Por eso conocemos más cantidad de personas con síndrome de Down que con otros trastornos o otras trisomías autosómicas. Sin embargo, hay trisomías en los pares sexuales que incluso aumentan más la tasa de supervivencia que cualquier autosómico, y son trisomías cuando me sobra un X en el par sexual o me sobra un Y. Entonces, si me sobra un X, puedo tener dos opciones: o tener un síndrome de la triple X, o tener un síndrome de Klinefelter en el cual tengo una X, pero tengo una Y. O sea que también estamos hablando en realidad de una persona que sigue siendo de sexo masculino, no como en el de la triple X, que es femenino. ¿Por qué? Porque al no tener cromosoma Y no se condiciona el desarrollo de órganos sexuales masculinos en el desarrollo del embrión. Entonces, el sexo biológico es ser mujer, porque los órganos sexuales son femeninos. Y en el caso de Klinefelter es hombre. En el síndrome de la doble I, ese síndrome de la doble I me marca una sola X y dos Y. Entonces también tengo Y, tengo presencia de testosterona, por ende, sexualmente, o sea, el sexo biológico sigue siendo hombre igual que Klinefelter. Ahora, las personas con síndrome de triple X o el síndrome de la doble I son bastante normales, en el sentido de que hay una posición normal de los cromosomas correspondientes que marcan la sexualidad. Entonces, la verdad es que muchas veces no se conocen muchas personas con síndrome de la triple X o de la doble I porque no se diagnostican. A veces tengo algunos cuadros en estas mujeres con aumento de segregación de hormonas sexuales, que por ahí pueden modificar alguna de las conductas o el desarrollo sexual, o ser mujeres poliovulatorias, que no es el único factor por el cual pueden ser, igual que este hombre por ahí, este hombre con síndrome de la doble I puede tener, no sé, mayor cantidad de acné o de crecimiento de vello, bueno, digo, algunas características por el exceso de las hormonas. Sí es verdad que algunas veces se generan algunos trastornos de acumulación de mucha cantidad de grasas y una obesidad o un crecimiento bastante notorio en personas con síndrome de la doble I, pero también se han visto otros normales. En cambio, el síndrome de Klinefelter es un hombre, pero que tiene el condicionamiento de tener mayor concentración o carga de hormonas femeninas. Entonces, esto me hace que muchas veces sí haya trastornos en el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, o haya algunos retardos en la pubertad, o haya dificultades en el proceso de erección o eyaculación debido a esto, o en el desarrollo de las características sexuales masculinas, ¿sí? Por tener exceso justamente hormonas femeninas, dado que tienen un cromosoma X de más, ¿sí? Entonces justamente por eso aparecen estas características. Eso es lo que tienen que ver de alteraciones numéricas, ¿sí? No sé si Brisa está, si hay alguna duda más, o alguno que le haya quedado alguna duda de esta parte de alteraciones numéricas. No, profe, se entendió, gracias. Bien, bien, perfecto. Bueno, Fran me preguntaba si podíamos analizar el punto 21 del TP complementario. Esperen que lo sacamos,
que en este TP complementario lo que tenían que hacer en el ejercicio 21 era hacer determinadas cruzas, ¿sí? Con algunos individuos. Pero yo le decía que más allá de esto, que en realidad en el punto 21 tenían algunos como para practicar, podemos hacer uno de muestra, me parece que por ahí es uno de los que está bueno porque les cuestan por ahí cruzar estos grupos sanguíneos y tener en cuenta las características, y después me vamos a plantear alguno como el 22 o 23 que parecen cortitos, pero en realidad son como mucho más extensos, digamos, el planteo o la resolución. ¿Qué tengo que tener en cuenta en una cruza de grupos sanguíneos? ¿Qué es? ¿Una cruza dihíbrida, monohíbrida? ¿Qué dicen? No los estoy leyendo si alguno escribe, ¿eh? No, tampoco han escrito. ¿Cómo plantean un problema de grupo sanguíneo? Vamos, de última manden lo que se les ocurra, pero a ver qué tienen afianzado el concepto. Cuando yo veo grupo sanguíneo digo, ¿esto era una excepción o no a la ley mendeliana? ¿Qué tipo de excepción? Creo que el ABO era de codominancia, y bueno, y hay que hacer el ABO con el RH positivo y negativo. Bien, bueno, está perfecto con respecto a este gen, este primer gen, el sistema ABO sí tiene una excepción, pero no es solo de codominancia. ¿Qué más? ¿Alguno se acuerda? Porque codominancia sería que exista una dominancia entre ambos. O sea, por ejemplo, que existiera el alelo A, el alelo B, y que al no haber una dominancia de ninguno de los otros, cuando estén juntos presentan un grupo nuevo que es el sistema, o sea, el grupo AB. Pero ¿qué más pasaba aparte de la codominancia? Además de ser un fenómeno de codominancia, es un fenómeno de alelos múltiples. Ojo con esto, chicos, porque si no, si yo entiendo nada más que es codominancia, no voy a entender la forma en la cual lo planteamos. Cuando nosotros tenemos este gen del sistema ABO, al tener un fenómeno de codominancia y al tener un fenómeno de alelos múltiples en simultáneo, esto hace que yo tenga distintos tipos de genotipo que no tendría nada más si hubiera un sistema ¿sí? de codominancia. Tendría la posibilidad de que los dos alelos, por ejemplo, sean A, que los dos sean B o que yo tenga AB. Esto sería un fenómeno de codominancia, donde el fenotipo me marcara que acá la persona es del grupo A, acá es del grupo B y acá es del grupo AB, únicamente, ¿sí? Pero en realidad también existe la ausencia de grupos sanguíneos, o sea, la ausencia de la presencia de la proteína A o de la proteína B, que es lo que me están indicando estos genes, y por ende la ausencia de uno o de otro me da como resultado un recesivo, que yo como representaba el recesivo. Y, por ejemplo, si acá tuviera este alelo que se llamaba A, digo, bueno, le pongo A minúscula. Claro, pero después tengo el grupo B y digo, pero si también es recesivo para B, entonces debería decir B minúscula. Entonces, ante uno y otro y la indecisión de cómo llamarlo, le llamaron cero. Pero el cero, que después muchas veces le dice no, es el recesivo que acompañaría a A o que acompañaría a B, o que en realidad yo lo tengo de esta manera, así como grupo cero solito. Por eso fíjense que yo ya conozco el grupo cuando me están dando, digamos, sin que me describan el genotipo. En cambio, en el caso del grupo B o del grupo A, como es recesivo, en cualquiera de las dos circunstancias yo voy a tener entonces
el mismo nombre del dominante. O sea, yo puedo ser homocigota dominante o puedo ser heterocigota, que heterocigota sería esto, ¿sí? Tener la presencia de uno, ¿sí? De un grupo que domina, que es la presencia de esta proteína, y la ausencia del otro. Sin embargo, chicos, esto con respecto a este gen, a veces, no siempre, me pueden hacer un planteo, además de este grupo sanguíneo, con un segundo gen, que es el del factor RH. Pero ojo con el factor RH, porque con respecto al tipo de herencia del factor RH es igual que la primera ley mendeliana. O sea, una cruza monohíbrida sencilla, en la cual lo pueden llamar de distinta manera. Generalmente se representa con la letra I o con la letra D, ¿sí? Y en esta resolución yo voy a tener solo 3 posibilidades genotípicas, que serían así: un dominante y un recesivo o 2 recesivos, y que esto fenotípicamente hablando, como se hereda como la primera ley, correspondería al factor RH positivo cuando hay por lo menos uno dominante y al RH negativo cuando no hay ninguno sea recesivo. Después, ¿yo qué hago con estas dos cosas en simultáneo? O sea, cuando los dos están juntos. Una cruza dihíbrida. Entonces, ojo con esto, porque estoy haciendo una cruza dihíbrida, ¿sí? De uno con el otro, pero en esa cruza dihíbrida yo voy a tener, en realidad, una por herencia simple, y la otra con un ejemplo, o sea, con una excepción de codominancia y de alelos múltiples también, ¿sí? Entonces, primero tengo que tener en cuenta qué es lo que estoy representando cuando lo estoy viendo así. Cuando veo un grupo, o sea, un ejemplo de grupos sanguíneos. Porque al entender que es una cruza híbrida de este tipo, chicos, yo también puedo decir, ¿qué pasa si me dan una situación problemática donde digo, no sé, un grupo sanguíneo y con otra cosa? Un alelo que se le cruza con el grupo sanguíneo, que se junta con el grupo sanguíneo. Entonces, bueno, ¿qué puedo tener, por ejemplo, de cruzamiento de híbrido entre el grupo sanguíneo, no sé, y una patología que se hereda por herencia ligada al sexo? Tengo que hacer una cruza de híbrida también. O sea, en este caso, cuando yo hago un cruzamiento del grupo sanguíneo con el factor y el RH, estoy haciendo una cruza de híbrida entre estos dos genes, ¿sí? Entre el gen del sistema ABO y entre el del factor RH. Entonces tengo que tener en cuenta que son los dos genes. Siempre yo les recomiendo, escriban de qué se trata el problema, cuáles son los datos, y después me preocupo para ver y hacer una cruza si es que hace falta, porque a veces no hace falta, y veo qué me encuentro en el resultado dependiendo del tipo de herencia, ¿sí? Entonces tengo en cuenta que hay codominancia y además alelos múltiples, y en el otro el tipo de herencia es primera ley. ¿Y qué hago con estos dos? Entonces, una cruza híbrida. Bien, veamos esta situación problemática, les puse como ejemplo el C. Dice, ¿qué proporción de individuos de grupo O, RH negativo, nacerán del cruce de un individuo de grupo O, RH positivo, heterocigota para el factor, me está dando otro dato importante, y un individuo A, RH positivo, heterocigota para ambos genes? ¿Sí? O sea, me está dando prácticamente toda la data del genotipo, así que sé cómo lo puedo cruzar. Y me dice qué proporción de individuos serán ORH negativo. Cuando me pregunta proporción, me está preguntando la estadística, ¿sí? Que es lo mismo, o es equivalente a un cruzamiento, a ver, en porcentaje, nada más que lo doy en proporción de la ecuación. Bien, ¿cuál sería el genotipo de este individuo? El primero que tenemos acá, el ORH positivo si es heterocigota por el factor. ¿Cómo lo escribirían? Yo escribiría O, RH positivo, RH negativo. Bueno, bien. Eso también lo pueden representar con el RH, o acuérdense con la nomenclatura que usa el práctico de la facultad, representan el RH positivo con una I, ¿sí? Entonces lo pondría de esta manera, ¿sí? Si no escriben RH positivo es para hacerlo más corto. Entonces, esto quiere decir que es 00 u O, ¿por qué? Porque sabemos que siempre es
homocigota recesivo para tener obviamente la expresión de este grupo, y heterocigota para el factor. ¿Y en este cómo lo escribiríamos? AO, RH positivo, RH negativo. Bien, fíjense que es heterocigota, así que heterocigota para el grupo, heterocigota para el factor. Bien, cuando yo voy a hacer una cruza de estos individuos, lo primero que hago es ver los gametos. Cruzo primero con el tercero, primero con el cuarto, segundo con el tercero y segundo con el cuarto. Lo mismo hago con el otro progenitor para formar todas sus gametas posibles, toda la interconexión que pueda haber entre una gameta y la otra para poder formar todas las posibilidades. Ahora, cuando las gametas son iguales, como en este caso, dijimos que no es necesario trabajar con todas, sino que la podemos simplificar, lo cual haría acá que podamos hacer un cuadrito de 8 posibilidades y no tener que hacer todas las otras posibilidades, pero chicos, a ver, si no se dan maña todavía con esto, o no saben cómo usarlo y quieren anotar absolutamente todos, lo hacen con 16, no hay ningún problema, ¿sí? Por favor, no se confundan nada más, o sea, trabajen de la forma en la cual están entendiendo lo que estoy haciendo. Lo que yo hago es cruzar posibilidades de gametas. Entonces, en esas posibilidades de gametas, yo estoy diciendo, bueno, ¿cuáles son todas las posibilidades de hijos que yo puedo formar entre estos dos progenitores? Bien, cuando hacemos esta cruza, juntamos primero el sistema ABO y después juntamos el factor RH. Si siempre trabajamos de la misma manera, logramos que los resultados nos queden ordenados. También yo les he dicho muchas veces, traten de ordenarlo siempre con una misma nomenclatura. Como A domina, por ejemplo, sobre 0 y bueno, lo escribo primero. Como el RH positivo domina sobre el RH negativo, también lo escribo primero. Entonces, al hacerlo de esta manera me es más fácil leer los resultados. Si lo quieren copiar tal cual o hacer una cuestión metódica y después ordenarlo, también. Depende de ustedes. Bien, ahora, podemos ponernos a escribir todo el genotipo y el fenotipo de esto, pero no tiene sentido porque en realidad lo que me está preguntando justamente es qué es lo que pasa con este individuo, ¿sí? O sea, qué proporción, digo, tiene grupo RH negativo. Entonces me fijo de los resultados que obtuve, cuál me da ORH negativo. Tengo que tener 0, 0, sí o sí, que es esto. Y negativo solo es recesivo para ambos, o sea que este es el único. Quiere decir que, ¿cuál sería la proporción? ¿Qué pondrían como respuesta, como resultado? ¿Cuál es la respuesta a este problema? ¿1 de 8 o 2 de 16? Bien, 1/8 de los resultados que nos da acá, y sí, es lo mismo que decir 2/16, que en realidad si ustedes hicieron la cruza con el tablero 16 es lo mismo. O sea, son ecuaciones, son fracciones equivalentes, así que obviamente le va a dar lo mismo. 2/16, 1/8, eso es proporción, ¿sí? Proporción de, obviamente, del resultado que tenían, que me daría ORH negativo. Bien, bueno, vamos a practicar con uno de estos. A ver, no sé si lo pudieron hacer. Yo porque pregunté a algunos y no habían hecho estos que me parecen por ahí interesantes, en las cuales yo tengo que deducir. No, esperen, voy a poner el 23, que en realidad tiene una situación entre los hermanos, para que ustedes vean que se puede deducir desde la información de los progenitores, pero también de los hermanos, en alguna situación problemática, digamos, como para ponerlo de ejemplo. Tienen obviamente un videito de esto, es para el que estuviera totalmente perdido de cómo plantearlo, chicos, ¿sí? Por eso lo estamos haciendo acá y porque algunos de sus compañeros plantearon como dudas en realidad estos ejercicios, pero pueden hacerlo con una cruza de híbrida de otro tipo también. Volvemos a tener lo mismo, una cruza de híbrida entre el factor, entre el sistema ABO, ¿sí? Entonces, primero registro los genes, cuál es el gen 1, cuál es el gen 2, siempre hagan esto, siempre acostúmbrense a primero registro los datos. Si no han registrado los datos, lo más probable es que cuando vayan avanzando en el problema se olviden.
Y si uno se olvida de lo que está haciendo, contesta cualquier cosa. Y créanme que pasa y bastante seguido. Entonces, registren la información. O sea, ¿qué estoy teniendo en cuenta para llevar a cabo digamos, este problema o esta situación problemática? Bien, entonces, una vez que registré el tipo de herencia de la cual yo estoy trabajando, dice, ¿cuál es el genotipo probable? O sea, esta es mi incógnita, de un individuo que tiene un hermano BRH negativo, una hermana ORH positivo, su padre es ARH positivo y sus abuelos maternos, y me da los abuelos maternos. Bien, o sea que me está preguntando un sujeto, no sé qué es el sujeto. Acuérdense que en los familiogramas, voy a poner acá, cuando yo no tengo información del sexo de la persona, se dibuja como un rombito. En este sistema ABO no me interesa mucho si es hombre o mujer, sí en algunas herencias ligadas al sexo, acuérdense que sí es importante o trascendental, entonces por ahí lo tengo que tener en cuenta porque no se hereda de la misma manera, pero lo que me está diciendo esto es que hay un hijo, ¿sí? Además, digamos, de la información que yo tengo de los progenitores, me da datos de hermanos, ¿sí? Que esto también es importante, porque los hermanos pueden ayudarme a descartar genotipos probables, y como habíamos visto en el familiograma, cuando era un hermano varón, lo iba a representar con un cuadro, y cuando era una hermana mujer, lo voy a representar con un círculo, ¿sí? Entonces, ahí tengo, ven que rellene esto, ahí tengo la información, digamos, del sujeto o el individuo, el sujeto problema, digamos, que yo estoy averiguando acá, me nombro un hermano y una hermana. Pero, si bien me nombra el grupo del padre, de la madre directamente no me está dando información, sí me la da de los abuelos maternos. Entonces sigo dibujando el familiograma. Acuérdense que les explicamos cómo hacer este familiograma, pero también el que no haya estado en la clase, el que no haya podido participar, tienen un ejemplo de esto y de explicárselos qué significa cada uno de los símbolos en la... odio los círculos de esta gráfica porque salen re parejo. En el TP a desarrollar. Antes de las enfermedades les explica cómo es el cuadrito, cómo plantearlo, qué significa este pedigree, este familiograma, que las mujeres siempre se representan con círculos, los hombres con cuadrados, que ahí podemos pintar cuando uno, si estoy hablando de una patología, cuando está enfermo, cuando, digamos, es eso, cuando es portador de una patología de determinada forma, entonces de esa manera es más fácil verlo gráficamente, porque ya de por sí yo sé que voy a tener que hacer más de una cosa porque me está dando más de un dato. Entonces de esta manera es más fácil registrar toda la familia. Bien, entonces, me pregunta el genotipo probable del individuo que tenemos acá, la incógnita, y me dice entonces que el hermano era BRH negativo, que la hermana era O RH positivo, el padre era ARH positivo, y los abuelos maternos no me dice quién, si el abuelo o abuela era cada uno, pero chicos, es lo mismo, porque el factor RH ni el sistema ABO se influye por el sexo, ni se liga al sexo, así que es lo mismo, lo ponen como quieran. Bien, o sea que yo tengo que conocer sí o sí, digamos que sería como mi incógnita, mi segunda incógnita antes de ver esto, ¿cuál sería el genotipo de la madre? Porque yo tengo que cruzar el genotipo de este padre, que también lo tengo que dilucidar, y el de la madre, para poder hacer este incógnita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para saber el genotipo de la madre? Y de acuerdo a los datos que tengo. ¿Y cómo hago para deducir los genotipos del padre? De la misma manera. Bien, vamos a poner genotipos probables, ¿sí? Para poder ver qué datos podemos detectar en este problema. Si yo tengo un progenitor que es ARH negativo, yo sé que en el grupo A se puede ser homocigota dominante y se puede ser heterocigota. Pero el RH negativo siempre, sí o sí, es recesivo. O sea que yo sé que estos son los dos genotipos probables de este individuo, ¿sí? De este abuelo, digamos, del sujeto problema. En cambio, el individuo que es AB, sí o sí tiene un genotipo probable, y si es RH negativo me pasa lo mismo, solo uno probable. Bien, vamos al padre.
El padre es ARH positivo, o sea que tiene posibilidades de ser homocigota dominante y heterocigota para el grupo, y lo mismo me pasa para el factor. Entonces voy a tener dos posibilidades de grupo y factor, uno homocigota y heterocigota cruzado, y me pasa lo mismo con este. Fíjense que tengo 4 posibilidades genotípicas para el padre si es ARH positivo. Vamos a los hermanos. El individuo que es B negativo puede ser B homocigota y recesivo obviamente para el grupo, o B heterocigota y recesivo para el grupo. Y la otra hermana es 0,0 porque es recesivo para el grupo, pero el factor también puede ser dominante o puede ser recesivo. O sea, heterocigota con un recesivo. Bien, chicos, con todos estos datos yo tengo que tratar de dilucidar cuál sería el genotipo probable de la madre y del padre. Entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿por dónde empiezo? La verdad que pueden empezar por muchos lugares porque depende, obviamente, de dónde se focalicen, pero lo que tengo que ir haciendo es descartando datos, viendo de qué manera yo puedo descartar. Primero que nada, como yo tengo que conocer genotipo de madre y padre, vamos a este padre y vamos a los hijos que ya tiene este padre. Mi pregunta es, de estos cuatro genotipos que ven en el padre y teniendo los hijos que tiene, ¿cuál sería el genotipo que consideran que es probable que tendría este padre? AO positivo y negativo. Bien, fíjense que estos individuos que ustedes están viendo acá, sí o sí, tienen que tener dos progenitores de los cuales uno de ellos le haya donado una de las características que ustedes ven en su genotipo, en cualquiera de los genotipos probables. Y una persona, cuando yo elijo su genotipo probable, puede formar las gametas que nosotros ya conocemos, intercambiando entre el primero y el tercero, el primero con el cuarto, bueno, y así sucesivamente. Si yo tengo un hijo cero, primero que nada, es imposible que cualquiera de estos progenitores exista, ¿sí? O sea, esperen que se los voy a poner más para que lo puedan visualizar. No puede existir, chicos, una persona que teniendo, obviamente, 2 ceros, como están viendo acá, pueda en realidad provenir de un individuo que no le puede aportar un cero. Entonces, evidentemente me deja sin posibilidad de que haya 0,0 uno de los padres que era homocigota dominante para él. Pero por otro lado, el otro hijo, porque acá cualquiera de estos dos hijos podría ser hijo de cualquiera de estos dos padres, pero acá tengo otro hijo que tiene que recibir sí o sí una vez de sus progenitores, pero también el factor RH es recesivo. Entonces, si es recesivo, los dos progenitores tuvieron que aportar el recesivo. Quiere decir que esto también me anula esta posibilidad. Fíjense que solo me queda un genotipo probable para el padre, porque los otros no me queda otra, no podían tener los hijos que ya conocemos. ¿Sí? Bien, ahora pensemos. ¿Qué datos yo podría sacar de estos dos progenitores, esto o cualquiera de estas variantes, en este hijo? Del grupo podría ser A, B o 0, o sea, de estos dos progenitores. Entonces el grupo no tengo ni idea. Pero fíjense sí o sí que los dos progenitores de este individuo son RH negativo, o sea que no le quedó otra a este individuo que ser negativo. Quiere decir que la madre yo ya sé que es RH negativo, porque si tiene dos padres o dos progenitores negativos, no me queda otra. Eso quiere decir también, y me ayuda, ¿sí?, a discernir entre estos genotipos, porque si la madre es negativa, esto no puede existir en el hermano, y de estos podría ser uno o el otro con respecto al factor, ¿sí? Fíjense cómo voy descartando para tratar de obtener ese, digamos, genotipo probable que es el que yo quiero hallar. Ahora, mi pregunta sería, si tengo un hijo B, ¿sí? Si tengo un hijo B como están viendo acá, y uno de sus progenitores es A. Primero que es imposible que exista porque nadie le puede dar 2B a este hijo. Pero si este individuo es de sangre B, ¿quién le pudo dar esta B? Sí o sí, el otro progenitor. Porque si yo no le doy esta B, nunca podría existir esto, ya que un padre es A y sabemos que si sería B, estaría expresando en simultáneo porque tengo un fenómeno de codominancia. Entonces, sí o sí, está presente
¿sí? La B por uno de los progenitores. Y por el otro lado, la otra hija que ya teníamos era doble cero, o sea que también hay un cero que tiene que ser dada u ofrecida por este progenitor. Fíjense, de esta manera, como con los datos que tenemos, nada más logramos deducir lo que sería el genotipo de cada uno de estos dos progenitores para poder llevar a cabo la cruza, ¿sí? Entonces tengo un progenitor A heterocigota y, perdón, heterocigota también para el factor, y otra madre que es heterocigota para B y recesivo para el factor. Bien, fíjense que acá tengo la posibilidad de crear todas las gametas distintas para el grupo A, para el grupo O, y acá me pasa con B que tengo dos iguales y dos iguales para O. Entonces, ¿qué hago con esto? También, como ya dijimos, puedo simplificar y hacer directamente un cuadrito de 8. ¿Alguien llegó a plantearlo este? ¿Están entendiendo hasta acá o se perdieron? Yo sí pude, Gise. Bien. ¿Los demás? ¿Hay alguno que se ha perdido hasta acá o no? Sí, se entiende. Yo no lo había hecho, así que sí lo entendí. Bien, perfecto. Bueno, empezamos. Acuérdense igual que por eso les pasamos los videitos de esto, para que ustedes puedan tratar de intentar plantearlo y después se pongan a ver el video para corregirlo. Chicos, no queda mucho tiempo porque están a punto de rendir, entonces porfa, por eso les dijimos, traten de ponerse el fin de semana al día con todo esto. Si no, bueno, a ver, ustedes están rindiendo un examen de acá al año que viene, así que en algún momento, en algún huequito lo vamos a tener que hacer, pero bueno, la idea es que aprovechen los espacios para ir poniéndolo al día lo antes posible. Pongo las gametas entonces de estos progenitores y hago el cruzamiento, ¿sí? Fíjense, tengo AB y heterocigota, AB y recesivo para el grupo, BO y heterocigota para el factor, BO recesivo para el factor. Fíjense cómo se nos va formando un cuadro bastante especial, porque fíjense que están presentes absolutamente todos los grupos sanguíneos con todos los factores. Un octavo de AB positivo, un octavo de AB negativo, un octavo de B positivo, un octavo de B negativo, un octavo de A positivo, un octavo de A negativo, un octavo de O positivo y un octavo de O negativo. Por eso, cuando me dice genotipo probable, yo tengo que poner esto, lo que les acabo de decir, un octavo cada uno, pero si me hubieran preguntado, no me lo pregunta el problema, pero les digo para que lo tengan en cuenta, el fenotipo de este individuo sería, fíjense, cualquier grupo y factor. O sea, esta persona, el hijo de estas dos personas, puede ser de cualquiera de los grupos sanguíneos y factores que existen en la naturaleza, que son nada más que estos 8, ¿sí? Entonces, genotípicamente, obviamente lo anotan, un octavo de cada uno de estos, o 2/16 hicieron el cuadrito de 16, digamos, completo. Todo completo, completo. Bueno, este es un ejemplo para los de grupitos sanguíneos, son los que más les cuesta, digamos. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún ejercicio que les haya costado? Gise, no me quedó bien a mí claro lo de enfermedades monogénicas y recesivas. O sea, no, la diferencia entre esas dos. Es que recesiva es un tipo de monogénica. Las enfermedades monogénicas quiere decir que están en un solo gen, ¿sí? Mono es de uno. Entonces, una enfermedad monogénica es que está afectado un gen. Entonces, en estas monogénicas tenés 3 formas de heredarlas, digamos, como enfermedad dominante, como enfermedad recesiva o como ligada al X. Pero porque es un gen siempre. ¿Sí? O sea, eso significa justamente monogénica, un gen. Entonces, ¿qué te está diciendo la enfermedad dominante? Que necesito una sola copia, ¿sí? Un alelo mutado para que se exprese. Eso significa dominante. ¿Sí? Tengo uno solito y con tan solo uno solito yo ya puedo heredar, digamos, la patología.
¿Qué pasa cuando es recesiva? Necesito 2 alelos mutados, como cualquier, digamos, patología recesiva. Entonces necesito los 2 mutados para que se manifieste la enfermedad. Y el ligado al X se hereda como la herencia ligada al X que ya hemos visto. También, o sea, es como que hay una diferencia acá, porque no es ni recesiva ni dominante, dependiendo, digamos, del tipo de sexo, porque actúa como dominante, pero en el hombre, y como recesiva en la mujer, porque eso es, digamos, que esté ligada al X, al estar presente en el X. ¿Se entiende o no? Sí, ahora sí. Bien. Lo que sí, tengan cuidado a veces cómo se expresan o cómo se manifiestan, porque muchas veces cuando digo una enfermedad dominante, lo expreso, por ejemplo, no sé, con la mayúscula, qué sé yo. Entonces digo, bueno, digo, la A mayúscula me está representando el alelo dominante. Bueno, el alelo dominante es una cosa, la patología dominante es otra cosa. Puede coincidir en la gráfica o no. Cuando yo digo que se hereda una enfermedad como dominante, quiere decir que un alelo mutado me está dando la patología. Entonces, si yo digo que la A me representa el patógeno y la A minúscula el normal, bueno, entonces de esta manera cualquiera de estas dos personas estaría enfermo. Y la persona obviamente que es recesivo sería sano. Es depende de cómo yo lo esté representando acá. Supongamos que sea al revés, que sea una patología dominante, pero yo quiera representar el alelo A como mutado o patógeno, que es de la forma en la que creo que lo tienen, por ejemplo, en el cuadernillo, y la A mayúscula el normal. Supongamos que yo lo quiera representar así. Bueno, si yo estoy representando este como normal, fíjense, igual, este tiene 2 alelos normales, bueno, es una persona normal. Ahora, esta persona tiene un alelo normal pero otro mutado, y dije que la patología era dominante, entonces con tan solo uno mutado se va a representar como enfermo. Al principio es difícil entender esto, lo ven y dicen, no, pará, no entiendo. O sea, no entiendo si me está diciendo que es dominante, porque una cosa es decir alelo dominante y otra cosa es que la patología se herede como dominante. Lo importante es que el alelo dominante, si me está representando el alelo mutado, lo represento de una forma. Si el alelo dominante me está representando la normalidad, lo represento otra. No importa. Lo importante es que con tan solo una copia, la patología se expresa, que es lo que dijimos. Con tan solo una copia se expresa, obviamente con 2 también. Con tan solo una copia se expresa, la 2 también. ¿Ven qué importante es aclarar cuál es el gen que yo voy a trabajar o cuál es el alelo con el cual yo voy a trabajar? Si no me confundo. En la recesiva pasa lo mismo, ¿sí? En la recesiva necesito 2 alelos mutados para que se produzca la enfermedad. Bien, entonces depende cómo lo represente. Si represento el A como patógeno y represento el A como normal, tengo otra vez 3 posibilidades genotípicas. Si el patógeno es AA y necesito 2 alelos mutados, este va a ser el único que es enfermo. En cambio, estos van a ser sanos. Este es sano completamente y a este lo voy a llamar sano portador. Sigue siendo sano, pero es portador. ¿Por qué es portador? Y porque tiene por lo menos un alelo mutado, que en este caso sería este. ¿Y qué pasa si lo expreso al revés? Lo mismo, chicos. Si voy a tomar A minúscula como patógeno y el otro como normal, también. Escribimos así. Necesito 2 copias para que sea enfermo. Entonces, este va a ser el enfermo. Este, si estoy representando normal, va a ser normal. Y este también va a ser normal, pero portador. A diferencia de esto, ligada al X se hereda como vimos la herencia ligada al X, chicos. ¿Sí? O sea, 3 posibilidades para la mujer y solo 2 posibilidades para el hombre. ¿Por qué? Porque si está ligada al X, yo tengo o está mutado, entonces es enfermo, o está sano. En cambio, en la mujer aparecía la posibilidad de ser portadora con uno solo, ya que como se comporta como recesivo en la mujer, solo acá va a ser enfermo. ¿Sí? En cambio, con una sola copia no. ¿Se entiende? Sí, Gise, genial. Esto es como representarlo. Después al cruzarlo, chicos, facilísimo, porque es una cruza, lo trabajan, digamos, como una cruza de la primera ley, monohíbrida. Salvo la ligada al X, que lo trabajan como una herencia ligada al X, ¿sí? Pero cuando me pone una enfermedad sería de tal manera recesivo dominante, es una cruza de Mendel, nada más.
O sea, de la primera ley es re fácil, pero tengo que ver qué me están diciendo. Si es dominante o recesivo, o sea, acordarme cómo representarlo. Por eso se los doy de las dos formas, porque en el apunte de clase lo tienen de una. Por ahí nosotros a propósito en los ejemplos se los damos de otra para que ustedes puedan diferenciarlo en realidad nada más. Bueno, muchachos, recuerden que mañana tienen el TP evaluatorio, así que ahí también van a poder sacarse, si tienen algunas otras dudas, van a haber algunas preguntas teóricas, porque por ejemplo, en esta unidad uno se concentra en los ejercicios y después se olvida de la teoría, y de repente después en la facultad no es que todos les van a preguntar ejercicio, por ahí entran 1 o 2 ejercicios de genética en el examen, y uno de ellos es una pregunta teórica, y generalmente ahí se equivocan, entonces es